Hola, Acción. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Isa. Hola. Bueno, os Muy bien, ¿y presento a tú? Ana, una compañera de Fatigas. Nos conocíamos poco anteriormente, pero justo nos conocimos en un posgrado, el primero que se hizo sobre la muerte en la Pompeu. Y ya desde allí, así compañeras a muerte también, como se dice. Ella, bueno, mejor os lo explica ella. Ha trabajado muchos años con personas en riesgo y ahora nos explicará un poco lo que es este trabajo, qué herramientas tiene ella para trabajar mejor, para rehacerse y cómo es el trato con estas personas. Ana? Bueno, yo he trabajado de enfermera 40 años en el Hospital de San Pablo y los primeros 10 años estuve en oncología y en maternidad, dos cosas muy diferentes. Y después ya primero estuve en oncología, me fui a maternidad y volví a oncología. Y entonces de ahí ya se formó la segunda unidad, porque la primera estaba en el Hospital del Mar, de conductas adictivas, de adicciones, y entonces la más grande de España, la más innovadora, y entonces me presenté a trabajar allá a raíz de que yo tenía mi mejor amiga que tenía problemas de adicción a la heroína y al alcohol y bueno, ella siempre me decía que era la única persona amiga que le había ayudado y que servía para eso. Y cuando salió esa oportunidad, a mí me había gustado mucho la psiquiatría y me presenté y al final pues me cogieron en la selección y empecé a trabajar en conductas adictivas, donde he estado trabajando durante 30 años. Entonces, a mí siempre me ha gustado más la rama humana de la enfermería más que la rama más técnica, ¿no? Entonces, claro, oncología pues me gustaba porque era una parte muy humana, donde el enfermo es crónico y creas un vínculo. Y en conductas adictivas pues lo mismo, ¿no? Y bueno, en conductas adictivas pues los primeros años fue empezar a entender que era esa enfermedad, ¿no? Una enfermedad que poca gente que no lo tiene alrededor o la ha pasado la puede entender, porque es la enfermedad de la voluntad y las personas que no tienen esa dificultad bueno, que tienen voluntad no pueden entender que una persona no pueda pararse, esté dando cuenta que hace daño y que hace daño a todos los que quiere, pero que no pueda parar de consumir. Y fue los primeros tiempos, empezar a entender lo que significaba esta enfermedad, ¿no? Y todo el sufrimiento que es una enfermedad psiquiátrica, porque el sufrimiento de una enfermedad física, todos más o menos hemos tenido dolores, la hemos podido entender, pero el sufrimiento en psiquiatría de una enfermedad mental es muy, muy, muy grande y muy difícil de entender. Entonces, después ya vino toda la historia del SIDA, que entonces fue cuando yo hice el curso con Isa sobre la muerte, porque, bueno, yo también había perdido a mi madre, que fueron 3 años de coma y de una agonía muy, muy, muy heavy. Y eso pues me hizo empezar a meterme en este mundo, ¿no? de la muerte y del acompañamiento al moribundo. Entonces montamos en el hospital un grupo para ayudar a morir a los enfermos de SIDA que teníamos, que habían sido adictos. Ya en el grupo que montamos eran gente que ya no estaba consumiendo, porque es que si no, no los podías ayudar, ¿no? Porque claro, el consumir es una manera de desvincularte de la realidad y para prepararte para morir tenías que estar dentro de tu realidad. Entonces fue también todos estos años yo empecé a prepararme mucho haciendo relación de ayuda, haciendo este curso de la muerte, haciendo muchos cursos, porque realmente lo bonito de trabajar con personas o de trabajar con la salud de las personas es darte cuenta que es un trabajo holístico, ¿no? Que no solamente lo físico, sino que es lo físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual, y que realmente si tú no vas creciendo a este nivel, dándote cuenta y conociéndote a ti, no proyectas mucho y no puedes ayudar a los demás, ¿no? Entonces, para mí lo importante, que eso que me preguntabas y me decías
el trabajar con esas personas me ha ayudado mucho a conocerme mejor, a entender mejor, a ser más empática y sobre todo a ser más compasiva, ¿no? Más consciente de realmente el trabajo que es el acompañar a personas que están sufriendo. Y bueno, pues estuve haciendo todos estos grupos de acompañamiento a la muerte, fueron experiencias muy interesantes y muy, muy bonitas. Y luego, más adelante, ya empezó a entrar todas las otras drogas, no solo era la heroína, porque la unidad se abrió con la heroína, después ya entró también el alcohol y todas las drogas, la cocaína y las drogas de diseño, ¿no? Entonces el perfil del enfermo psiquiátrico que estaba en nuestra unidad cambió mucho, claro, te tienes que ir poniendo al día. Empezaron a haber más personas, o sea, cuando empezamos, tengo un amigo psiquiatra que un día lo dijo muy bien y realmente es así, cuando empezamos a trabajar hace 30 años, 30 y pico de años con las adicciones, eran personas que estaban locas por colocarse, por buscar. Muchos de ellos lo que buscaban era o una evasión o estados alterados de conciencia. Más adelante, los últimos años de mi trabajo eran gente que estaba muy enferma psiquiátricamente y que lo de colocar era después, ¿no? Era escapar de la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Y bueno, entonces lo bonito de mi trabajo es que pude estar primero con los pacientes en desintoxicación, después estuve también abrí la unidad de metadona del hospital, cuando se empezó a dar la metadona como un agonista opiáceo, y por último pude montar el hospital de día, el primer hospital de día con un compañero, Miguel. Montamos los enfermeros, llevábamos el primer hospital de día en toda España de conductas adictivas en la salud pública. Y realmente pues ahí fue como los 12 años últimos de mi carrera, donde pues todo mi trabajo personal también pudo florecer ofreciendo, haciéndoles clases aparte de conocerse y de autoconocimiento, de ayuda, de conocer las emociones. Pudimos trabajar también, hacer yoga, empezar entrando con la meditación, con el mindfulness, con la compasión, con todos estos temas tan importantes para recuperarte, ¿no? De una adicción. Una cosa es la conciencia y otro el no machacarte, ¿no? Porque te machaca mucho de fuera y tú te machacas mucho más y te sientes que no eres nada y eso te hace más difícil salir de esta enfermedad, ¿no? Y por eso que para mí ha sido una parte muy importante de mi vida, ahora que estoy jubilada, porque me ha ayudado a crecer como persona y me he sentido que he podido también acompañar a gente que ha sufrido, ¿no? Claro. Y dime, diles, ¿qué recursos tenías tú el día que sales destrozado? Como siempre pregunto, ¿no? Porque alguien se ha ido, porque has recaído fuerte o tal. ¿Cómo te reestructurabas tú internamente y físicamente para volver al día siguiente a hacer este trabajo? ¿Nunca pensaste en abandonarlo? Hoy tanto, al principio mucho, pero digo que es un proceso de maduración, ¿eh? Por eso es importante que cuando tú estás trabajando en algo y sobre todo en algo con relaciones con otras personas, tú también crezcas como ser humano, ¿no? Y seas más consciente de cómo eres y vayas aprendiendo, ¿no? Y te sigas formando. Entonces yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar, que siempre me tocaba ir a oncología, llegaba a mi casa y me ponía a llorar y decía que yo no podía seguir porque no podía soportar ese sufrimiento que veía, ¿no? Cada día. Y me acuerdo que encima era de aquellas que chinchaba el médico para poner los sueros para dormir a las personas antes, y para no verlas sufrir. En el fondo era mi historia. Bueno, ellas también lo pedían, pero que había mucha parte mía. Fue haciendo un curso de Kubler-Ross con 27 enfermos de SIDA, que me fui unos días a hacer un curso sobre la muerte, que haciendo un trabajo que Kubler-Ross hacía hacer, que Elizabeth Kubler-Ross es la psiquiatra que fue la primera que empezó a trabajar sobre
los procesos de duelo y los procesos del final de la vida, ¿no? Sí. Y entonces, haciendo un ejercicio que ella proponía que se tenía que hacer, me di cuenta por qué yo había estudiado enfermería. Y eso fue importante en mi carrera, porque me di cuenta de que yo había estudiado enfermería porque si yo cuidaba me querían. Ya. Y entonces, a partir de ahí, ya dejé de buscar que me quisieran en mi trabajo y empecé a hacerme más profesional. O sea, que pienso que es un proceso, ¿no? Al Claro. principio dices, no puedo más, no puedo seguir, esto es horrible. Yo cuando me fui de oncología me acuerdo que había una niña una madre que tenía una niña de 13 años que ya había sufrido tanto con todas las quimios y con todo y se moría y la madre le iba pidiendo a los médicos, por favor, no le pongáis nada más, dejarla morir que ella ha sufrido bastante, ¿no? Claro, esto te planteaba y decías, tenía hijos pequeñitos, ¿no? Y decías, ostras, que una madre llegue a decir eso es que realmente ha visto sufrir tanto a su hijo y era muy duro todo eso, ¿no? Sí. Pero luego, poco a poco, te vas dando cuenta que como tu trabajo te gusta y como te preparas para ello, sabes que con este tipo de enfermos, lo oncológico, sobre todo antes, ahora hay más gente se cura más, hay tratamientos más largos, es diferente, ¿no? Y después con el adicto, que además es un enfermo que no es agradecido porque siempre echa las culpas fuera, siempre es culpa tuya, del médico, de no sé qué, de no sé cuánto. Realmente te das cuenta que estás dando durante tu trabajo lo mejor que puedes. Hay días que puedes dar más, según lo que te está pasando en tu vida, hay días que puedes dar menos, pero realmente estás ahí. Y esto te reconcilia, ¿no? Es lo Sí. mismo, es como hacer un duelo anticipado, ¿no? Cuando tú estás cuidando a un ser que quieres y haces todo lo posible para que su proceso de muerte sea, pues de alguna manera has empezado el duelo y estarás más reconciliado con la sensación de que, bueno, has hecho lo que has podido, ¿no? Y a mí eso me ha ayudado mucho, ¿no? El darme cuenta que realmente me implicaba y estaba ya intentando pues, que esas personas funcionaran lo mejor posible y estando allá, ¿no? Con ellas, ¿no? Y entendiéndolas y ayudándolas en lo Es, que pudiera o escuchándolas. Y entonces eso era lo que a mí me reconciliaba y había momentos o cuando se te suicidaba un paciente que decías, ostras, muy duro, ¿no? qué culpabilidad, ¿no? Para los que estabais Sí, alrededor. claro, culpabilidad y sobre todo Sí. cómo puedes ayudar a los otros a que entiendan que ese compañero se ha tirado al tren, por ejemplo, porque esto yo lo he vivido, ¿no? Y cómo puedes, pues, y también utilizar mucho la creatividad Mm. en el trabajo. Yo pienso que es muy importante ser creativo y pensar, bueno, ahora está pasando esto, pues cómo podemos canalizar esta situación para poder salir lo mejor posible, tanto los pacientes como tú, ¿no? Y a mí esto es lo que me ha ayudado más, ¿no? Yo me he sentido que, bueno, ahí he dado el 100% y he podido hacer lo que he podido hacer. Y que no me he sentido que si la gente recaía era un fracaso mío, ¿no? Y no es, bueno, es la enfermedad hace eso, ¿no? Hay momentos buenos y hay momentos malos del adicto. Es como una inflamación. Uno que tiene reuma tiene sus crisis, después tiene épocas más buenas, pues el adicto también le pasa lo mismo. Y Mm. entonces, bueno, pues es verdad que a veces me enfadaba y me daba mucha rabia, ¿eh? Reñía con ello, pero me ponía y me daba cuenta que era mi rabia, porque me sabía muy mal que volvieran a estar mal, ¿no? Claro, Y yo pienso por esto, porque hemos aprendido varias cosas juntas, ¿no? Es lo que realmente te ayuda, ¿no? También como persona, que tú decidas claro, primero, que has dicho algo muy importante, que la persona está pasando por una enfermedad, que no es la enfermedad, no es el 7 ni el 1, es la persona que está pasando por un proceso. Y luego lo que has dicho es, creo, con tu mindfulness y meditación, aceptación y compasión. Cuando tú sí. ves a la persona con compasión, llegas mucho más lejos. Y después enseñarles a darse cuenta, que eso es muy importante, que lo hacemos mucho, que ¿Mm? es que, o sea, tenemos una mente ya relacionada con el instinto de supervivencia, y esto te das cuenta mucho cuando te metes en el mundo de la compasión, que siempre lo primero que miramos es lo negativo.
y lo generalizamos. Por ejemplo, yo en vez de decir esto lo he hecho mal, yo digo soy mala, ¿vale? Entonces, el darse cuenta de que no solo soy una enfermedad, ¿eh? Yo tengo una parte enferma, pero hay otra parte que no está enferma. Yo no soy solo la enfermedad. Y hacer ver esto, ¿no? Qué importante. Y entonces, intentar reforzar toda la parte sana, que es la que puede ayudar realmente a rescatar la parte enferma, ¿no? Y potenciar esa. Acoja a la enferma y potenciar la salud, ¿no? para que pueda manejar la enfermedad, ¿no? Y entonces lo que suele ser, yo soy un adicto, no, yo tengo una enfermedad de la adicción, pero no soy solo esa enfermedad, soy tal persona, ¿no? Claro. Y tengo esas cualidades y esas dificultades, pues a ver qué puedo hacer. Y Sí, es ver a la persona de forma holística, ¿no? En general, o sea, tengo todo esto y a partir de ahí vamos a ser más resilientes. Voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Con todo eso. Muy bien. Oye, Ana, un día cuando hagamos lo de meditación, ya lo hemos hablado, nos hablarás del mindfulness y la compasión. Sí. ¿Sí? Y tanto, y tanto. Otro día hablamos de este tema, lo que Vale. queráis. Pues lo dejamos aquí, que si no la gente se ve que no acaba de verlo, las personas descansan. Y voy mirando el cronómetro. Pues un Vale. besito. Un besito. Y muchas gracias, Ana. Hasta pronto. De nada. Chao.